¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué gusto de saludarles. Es día lunes 3 de noviembre. Agradecidos con el Señor nuevamente por permitirnos llegar hasta sus hogares. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar esta programación de Advenimiento TV. Bendecido sea usted este día por el Señor y que tenga un bonito día con Jesús. Escuchemos el versículo de memoria que nuestra jovencita Amy Dimas tiene para compartir, para que lo aprendamos. Pero antes que Amy nos comparte el versículo de memoria, no puedo dejar de animarles para que sean mayordomos fieles del Señor. Estamos viviendo en los últimos días y ustedes saben que básicamente lo que tengamos materialmente pronto no va a tener ningún valor. Y cuán importante es que en cuanto a recursos financieros, compartamos las bendiciones que Dios nos ha dado con la obra que Él nos ha puesto a hacer. En este caso, su servidor, ustedes saben, lidera un ministerio que todo lo hace por fe y todo lo hace por amor, y se requieren de miles de dólares mensuales para hacerlo. Predicar 24/7 por 4 canales de televisión a 4 grandes ciudades de los Estados Unidos como son San Antonio, Texas, Houston, Texas, Austin, Texas, Dallas, Texas y las ciudades vecinas. Y luego también hacerlo con una radio metiéndose en los carros todos los días. Hermanos, eso representa bastante inversión económica. Y yo sé que si usted, hermana, hermano, ama esta obra y es un buen mayordomo, usted atenderá este llamado a aportar aquí en este ministerio diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Sé que posiblemente usted lo está haciendo tal vez en otro ministerio, y esto yo lo estoy haciendo por aquellos que quieran también aportar aquí, o tal vez no están aportando en otro lugar. Aquí hay mucha necesidad, hermanos. Esos diezmos del Señor, ya usted sabe en qué los invertimos, en el pago de esos canales de televisión y radio. Son $54,000 al mes. Es mucho dinero y somos pocos los que estamos aportando. Por eso es que yo le hago la invitación. Únase a nosotros. Ayúdenos a pagar estos canales de televisión y metámonos en miles de hogares, en los carros de la gente, con el mensaje de los 3 ángeles y la reforma pro salud. Hermanos, Dios va a bendecir y a multiplicar lo que queda en los bolsillos de aquellos que respondan al llamado del Señor. Y con las ofrendas, usted sabe lo que hacemos. Atendemos a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida, Los 3 Ángeles. Ya en los próximos días llega el grupo de pacientes que van a ser atendidos con los remedios naturales de Dios aquí en nuestro centro de estilo de vida, Los 3 Ángeles, y donde vamos a orar para que Dios haga milagros. Pero como ya usted sabe, también atender a los enfermos gratuitamente tiene un costo, una inversión grande de dinero, miles de dólares también. Y es ahí donde yo siempre le digo, ayúdenos, hermanos, con ofrendas, que esta obra médica misionera no deje de hacerse. Recientemente tuve un doctor que nos estuvo visitando en Shepherd y él dijo que no entendía cómo podíamos hacer esta obra sin cobrarle nada a las personas, porque él está en un sanatorio donde cobran $6,000 a cada paciente. Y él decía, no entiendo cómo pueden hacer ustedes esta obra sin cobrar nada. Y él miró todo lo que hacemos. Él vio la calidad del trabajo, cómo se hace. Bueno, hasta él mismo se hizo tratamientos de tan motivado que estaba. Y él dijo, sigan, hermanos, adelante así como van por fe. Porque si hasta aquí el Señor ha sostenido esto, Él lo va a seguir sosteniendo. Y es por eso, hermanos, que yo le digo a todos ustedes, no dejen caer esta obra médica misionera, no dejen que este ministerio deje de hacer la obra así como la hace. No permitan que este sanatorio tenga que cobrar un día porque ya nadie lo apoyó. Apoyémoslo, hermanos. Mandemos ofrendas, mandemos diezmos, y así la obra del Señor que avance, llevando el mensaje del 3er ángel y llevando también su brazo derecho, la obra médica misionera. Dios bendiga a todos los que atiendan el llamado. En la pantalla, tomen nota. Ahí está de cómo usted puede enviar
los diezmos por correo postal, por CELE, llamando en el instante para darlo de su tarjeta de débito o crédito. Ahí está el número, 214-881-4029. Ese es para darlo en el instante y para mandarlo por CELE. Ahí está también el WhatsApp, +1 214-881-4029, para que pida información como desde Suramérica, Centroamérica, Europa, de cualquier parte del mundo. Usted puede mandar los diezmos del Señor y las ofrendas para que hagamos esta obra integral, donde va la salud y va también el evangelio de el mensaje del tercer ángel a la par. Hermanos, desde cualquier parte del mundo, únanse a nosotros por MoneyGram, por Western Union, por RIA, transfiriendo de banco a banco, por PayPal. Hermanos, hay muchas formas ahora de cómo usted puede participar. Gracias a los que atiendan el llamado. Recuerde que por paypal.com usted puede buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento y con el correo asociado a los tres ángeles irving@gmail.com, allí nos encuentra y con su tarjeta de débito o crédito en cualquier país usted puede depositar. Gracias otra vez. Dios los bendiga. Espero en el Señor que a más de alguno el Espíritu Santo le toque su corazón para que esta obra avance y vaya de triunfo en triunfo. Dios me los bendiga. Bueno, ahora les compartiré el versículo para memorizar de hoy, lunes 3 de noviembre, el cual es Jeremías 15:16, y dice: fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Se los leo una vez más para que se nos vaya quedando en nuestra memoria. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Bueno, hermanos, este es el versículo que nos toca memorizar el día de hoy, y esperamos que todos podamos atender a esta hermosa invitación de poder seguir avanzando en la memorización de la Biblia. Que el Señor les bendiga. Y ahora me acompañan nuevamente mi hermano Arturo Rentería y el pastor Joselito para estudiar juntos la lección. Bienvenidos, hermanos. Amén. Gracias, pastor. Es un privilegio para mí estar aquí una vez más ante esta audiencia. Sabemos de que estos mensajes llegan a muchos lugares. Donde quiera usted esté sintonizando, ya sea en la mañana o en la tarde o en la noche, pues que Dios derrame sus bendiciones con ustedes también. Le damos gracias a Dios por ser parte de estas lecciones ahora, y le damos también una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Así es, hermanos, bienvenidos a la lección del lunes 3 de noviembre. El año se nos está yendo pronto. Hemos estado disfrutando este fin de año, viendo la vida de Cristo en estas lecciones tan importantes, aprendiendo mucho, porque cabe entender, hermanos, que nos hemos leído mucho los 4 evangelios, mucho, pero cada que vemos nuevamente esta historia por lo que Jesús pasó, nos deja grandes lecciones. Ahí entiendo cuando la palabra dice que la palabra del Señor son nuevas cada mañana, y es interesante ver que ha sido hermoso estar realizando estas lecciones. Queremos saludarles en el amor del Señor y les damos una bienvenida. También hacemos la invitación para que comparta estos estudios, porque le pueden servir a otro en su vida espiritual, le pueden ayudar a tomar resoluciones en beneficio de su propia salvación. Compártelo a sus amigos y también comparta, pues, dele ahí el dedito like a estos estudios para que en medios de la plataforma de internet, pues, nos ponga por ahí también, ¿verdad? Y que tenga muchos views, tenga aprobación para que la gente pueda escuchar el Evangelio de Salvación. Así que les saludamos a todos, el Señor les bendiga, y estamos contentos de estar aquí una vez más para el estudio de la lección de hoy.
Pues vamos a orar. ¿Qué le parece, hermano Arturo, por favor? Amén. Padre Celestial que mora en los cielos, gracias por la oportunidad, Señor, de estudiar su palabra. Quisiéramos de antemano, Señor, pedir la unción de su Espíritu para que nos ayude a discernir el mensaje para nosotros en esta hora. Que nuestros corazones, Señor, así henchidos de su Espíritu, podamos discernir este mensaje. Pedimos sin mérito alguno, mas en el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. 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 Rumbo al Calvario. La vía dolorosa toma lugar. Y el estado físico del Señor no está en óptimas condiciones como para soportar esa cruz. Los romanos tenían la costumbre de que el reo cargara su cruz y que quedara evidente ante cualquiera que lo mirara cargar su cruz, como dicen, la ignominia, es decir, la burla, la humillación, todo lo degradante que podría hacerse ver del reo con eso de cargar la cruz. Pero ya ayer les compartía un dato del peso de la cruz. Y ahora vamos a mirar si Jesús puede o no puede con ella, hermanos. Explica, dice, el estado físico de Cristo cuando le colocaron encima la cruz y qué se hizo para que él pudiera seguir adelante. Hermano, Pastor Joselito, por favor. Mateo 27:32 es el versículo que nos da aquí la lección, en la lección de lunes, para explicar ese estado físico de Cristo. Mateo 27:32 dice así: y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Bueno, después de haber visto ese escarnio que le hicieron a Jesús, pues el versículo 31 terminaba diciendo que después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y luego sigue llevando aquí el libro de Mateo los eventos uno tras otro. Dice, y cuando salían hallaron a un hombre. Aquí no entendemos cuando salían de dónde, pero puede haber sido de la ciudad o puede haber sido de ese pretorio donde estaba Jesús ahí, en esa corte judicial de Pilato. Pero llama la atención aquí que dice que cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. No da la escritura aquí el por qué se toma a un hombre para que lleve la cruz. Obviamente tendremos que usar nuestra mente para poder entender por qué, si el reo debía llevar su cruz, por qué aquí se está tomando a Simón de Cirene. Hermanos, es para decir que Jesús no pudo llevar la cruz. La naturaleza física de Cristo, su cuerpo que había sido tan ultrajado, tan maltratado, y por sobre todo habían dado en juicios con Caifás, Anás, toda esa noche, el cuerpo de Cristo estaba debilitado por las flagelaciones, los golpes, las heridas, la cruz, la sangre que había derramado ya desde el Getsemaní. El estado físico de Cristo estaba muy deteriorado. Así que al ponerle esa cruz pesada, como el mayor de los criminales, Cristo no pudo cargar la cruz. Cristo se desmayó. Cristo se cayó. Y nadie quería llevar una cruz que era para que estaba pues maldecida. Pero qué bueno que aquí viene un hombre que se llama Simón de Cirene y a él lo tomaron para que llevase la cruz. No te dice que lo obligaron para que llevase la cruz, dice Mateo. Y más adelante vamos a estar viendo más de este punto en esta lección.
Mientras los hermanos aquí hablaban ayer de quienes le seguían, porque eso es lo que estudiamos, me llamó la atención que decía que sus entristecidos discípulos le seguían a lo lejos, detrás de la turba homicida. Y ahora que miro acá, que hayan a un hombre de Cirene que se llama Simón y a este le obligan a que llevase la cruz, me pongo a pensar, ¿por qué sus discípulos no se ofrecieron para llevarla? ¿Por qué uno de ellos no dijo, yo la llevo? Porque ellos iban, como dice la cita, a lo lejos, detrás de la turba homicida. ¿Por qué iban a lo lejos? ¿Por qué no iban cerca? Si hubieran ido cerca, cualquiera de ellos lo hubieran obligado para que la llevara. Pero hermanos, ya ustedes saben, lo dejaron solo en el jardín. Lo dejaron solo en el Getsemaní cuando llegó la turba. Huyeron. Y ahora van de lejos. Tienen miedo. Y por lo tanto, ninguno de ellos está allí para ofrecerse o por lo menos para que los agarren y los obliguen a llevarla. Tiene que ser Simón de Cirene. ¿Por qué tiene la Biblia que decir Simón de Cirene? Porque Simón era un judío que vivía en una ciudad del norte de África llamada Cirene. Por eso el nombre de Simón el Cirineo. Llama la atención que él había venido a Jerusalén también, porque acuérdense que eran días de fiesta, era la Pascua. Había una colonia de judíos allí en Cirene, en el norte de África. Y él, como todo buen judío, había venido a adorar. Igual como aquel otro, ¿se acuerdan? El etíope. Habían venido a adorar a Jerusalén. Pero miren ustedes con lo que se viene a topar Simón. Con un reo que va llevando una cruz, cuyo peso él ya no lo puede soportar por su estado físico. Y siendo él ahora el que tiene que llevarla. Oh, hermanos, pero qué privilegio el de Simón. Qué privilegio de Simón llevar la cruz de Cristo. Los discípulos no tuvieron ese privilegio, solo Simón. Simón no era discípulo. Simón sin duda era un judío piadoso que había venido a adorar y se topó con esta bendición de llevar la cruz de su Señor. Hoy usted y yo también podemos llevar la cruz de nuestro Señor. Amén. Hoy usted y yo podemos llevar la cruz de nuestro Señor cuando por ser cristianos sufrimos. Cuando por ser cristianos tenemos que, hermanos, ser probados. Cuando nosotros somos leales al Señor. Cuando nosotros somos inclusive acusados de algo por el hecho de ser fieles a Cristo, hermanos, ahí tenemos el privilegio de llevar su cruz. Pero así las Escrituras presentan el caso de Simón de Cirene por el hecho de que Jesús, su cuerpo no le da más. Es lento, sus pasos ya no son como los de los otros reos. Los otros reos no han sido flagelados como el Señor. Los otros reos no han sido maltratados como el Señor. Posiblemente los otros reos van más firmemente cargando sus cruces, pero nuestro Señor no puede. Ah, hermanos, bendito este hombre Simón de Cirene que el Señor en su providencia lo puso allí para la hora que era necesario. Pero el don de profecía va ahora a explicar el estado físico de Jesús, va ahora a darnos detalles de cómo este Simón aparece. Y ustedes saben, el espíritu de profecía es como, ya hemos dicho, una lupa que nos amplía el entendimiento y lo que hay más detrás
de lo que nosotros leemos así resumido en la Biblia. Voy a pedir que mi hermano Arturo se concentre en el primer párrafo, el más grande, y que haga su comentario, y el pastor Joselito en los últimos 2 párrafos. Y así, hermanos, miremos lo que el don de profecía dice, hermano. Amén. Bien, dice lo siguiente: desde la cena de Pascua que tomara con sus discípulos, no había ingerido alimento ni bebida. En el huerto de Getsemaní había agonizado en conflicto con los agentes satánicos. Había soportado la angustia de la entrega y había visto a sus discípulos abandonarle y huir. Había sido llevado a Anás y luego a Caifás y después a Pilato. De Pilato había sido enviado a Herodes, luego de nuevo a Pilato. Las injurias habían sucedido a las injurias, los escarnios a los escarnios. Jesús había sido flagelado 2 veces y toda esa noche se había producido una escena tras otra de un carácter capaz de probar hasta lo sumo a un alma humana. Cristo no había desfallecido, no había pronunciado palabra que no tendiese a glorificar a Dios. Durante toda la deshonrosa farsa del proceso, se había portado con firmeza y dignidad. Pero cuando después de la segunda flagelación, la cruz fue puesta sobre él, la naturaleza humana no pudo soportar más y Jesús cayó desmayado bajo la carga. Hermanos, pues aquí nosotros vemos que el sufrimiento que el Señor Jesús había pasado, todo lo que había soportado anteriormente, pues daba para decir lo que el versículo que el pastor Joselito acaba de leer es claro. No podía ya más soportar esa cruz pesada. Y allí vemos la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Allí vemos que en realidad todo lo que había pasado y acontecido, ahora lo vemos, la naturaleza humana, como dice aquí el párrafo al final, pues decayó y cayó nuestro Salvador con la cruz. Y vamos a dejar que el pastor Joselito lea los siguientes párrafos que nos explican más. Así es. Dice que cuando Jesús cayó desmayado sobre la carga, dice que en ese momento un forastero, Simón Cireneo, que volvía del campo, se encontró con la muchedumbre. Se detuvo asombrado ante la escena y, como expresara su compasión, se apoderaron de él y colocaron la cruz sobre sus hombros. Simón había oído hablar de Jesús. Sus hijos creían en el Salvador, pero él no era discípulo. Resultó una bendición para él llevar la cruz del Calvario. Amén. Y desde entonces estuvo siempre agradecido por esta providencia. Ella le indujo a tomar sobre sí la cruz de Cristo por su propia voluntad y a estar siempre alegremente bajo su carga. Amén. Qué interesante, qué grande experiencia la que tuvo aquí este Simón de Cirene. La verdad, hermanos, que para ese momento pudo ser vergonzoso, pero después Simón, cuando aceptó a Cristo, fue para él una gran bendición el haber simplemente saber que ayudó a Cristo a llevar la cruz al monte de la calavera. Hermanos, eso es muy grande. Es muy grande que no sé si lo podemos concebir. Los apóstoles perdieron ese privilegio, como dijo el pastor hace un momento, porque ellos eran los más indicados. Pero note las desventajas. Note el por qué ellos no tuvieron ese privilegio. Porque lo seguían de lejos. Hermanos, no sigamos de lejos a Jesús.
Los privilegios están cuando seguimos de cerca a Jesús. Aquellos que siguen de cerca a Jesús, hermanos, van a ser bendecidos. Me llama la atención aquí que dice que aunque él no era discípulo de Cristo, había oído hablar de Jesús, dice, y es más, sus hijos creían en Jesús como el Salvador. Pero dice que al ser obligado a llevar esa cruz, él no se negó porque él tenía tenía sensibilidad, tenía sentimientos hacia una persona que sufre. Hermanos, cuando una persona está en sufrimiento, ojalá que seamos sensibles. Simón sintió esa sensibilidad por alguien que había sido maltratado, por alguien que no tenía fuerza para llevar una cruz. Y él dice que esto resultó para él una bendición, llevar la cruz de Cristo hasta el Calvario. Le dice que desde entonces, dice, estuvo agradecido siempre por esta providencia. Note cómo lo toman, una providencia. Hermanos, y es que realmente sí, una providencia, y Dios a veces nos pone en esas circunstancias. Tome decisiones siempre, porque a veces la providencia nos pone en estas situaciones para decidirnos por lo bueno. Y ojalá que nosotros tomamos buena decisión como este Simón. Como mencioné, él no se negó. Bueno, ¿por qué yo? ¿Yo quién soy o qué? No, yo no voy a hacer eso, yo me rehúso. No, él no puso resistencia. Cuando fue obligado, cuando fue traído para que tú lleves la cruz, él la tomó y hizo esa labor de bien para otros, para un prójimo que necesitaba ayuda. Pastor. Sí, estaba viendo aquí lo que es el Espíritu de Profecía, que dice que Simón había oído hablar de Jesús y sus hijos creían en el Salvador, pero él no era discípulo. ¿Quiénes eran estos hijos de Simón? Y en Marcos 15:21 dice quiénes eran. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Así que, hermanos, Alejandro y Rufo, eso sí, dice el don de profecía, esos eran, dice, hijos de este hombre que creían en Cristo. Eran creyentes. Y por sus hijos, Simón había oído hablar de Jesús. Y ahora, hermanos, me llama la atención que diga que como expresara su compasión, se apoderaron de él y colocaron la cruz sobre sus hombros. Yo quiero imaginarme el cuadro. Son soldados romanos los que lo llevan. Y expresar una compasión por un reo, aún a sabiendas lo implacables que son los soldados romanos, eso es de valientes. Y yo quiero imaginarme el cuadro diciendo, dejen ese pobre hombre, no lo maltraten. Yo me quiero imaginar el cuadro, porque dice que expresó su compasión, y como expresara su compasión, entonces se apoderaron de él y colocaron la cruz sobre sus hombros. Hermanos, ¿qué palabras pudo haber dicho él? Solo me imagino eso. Dejen ese pobre hombre, no lo maltraten. Y entonces, ven entonces, si tanta compasión tienes por él, ven, y te la ponemos a ti. Yo no sé, hermanos, la Biblia no dice, pero tomando en cuenta estos soldados tan terribles que eran, yo no sé si a Simón lo habrán golpeado también. No sé qué más le pudieron haber hecho, pero tuvo este privilegio de llevar la cruz, hasta el Calvario. Y desde entonces, dice, quedó tan agradecido de haber tenido ese privilegio. Hermanos, yo a veces me pongo a pensar que nosotros no estamos dispuestos a llevar la cruz.
Nosotros no estamos dispuestos a sufrir por nuestro Señor. Nosotros, hermanos, somos tan cobardes que algunas veces no estamos dispuestos ni siquiera a que alguien hable mal de nosotros, a que alguien nos hiera con alguna palabra. Y no estamos dispuestos a sufrir nada de eso, y por lo tanto, como dicen las personas, agarramos nuestras chivas y nos vamos. Y en esta iglesia no sigo más. Y en esta iglesia yo no voy a adorar más, porque yo no voy a soportar más a estas personas. Hermanos, no estamos dispuestos a sufrir nada, nada, somos delicados. Y miren al Señor, hermanos, lo que sufrió. Y ahora miren a Simón, lo bendecido que se siente llevar la cruz. Oh, mis hermanos, se sintió estar siempre alegremente bajo su carga. Yo quisiera hacer un llamado aquí a que, hermano, hermana, si por ser cristiano estás sufriendo algo, siéntete como Simón, alegremente de llevar esa cruz por Jesús, por amor a Jesús. Si estás teniendo alguna dificultad, algún problema en la iglesia, si te ha surgido algo, alguna situación que ya no la soportas, siéntete contento, contenta de que estás llevando esa cruz. Hermanos, no rehuyamos la cruz de Cristo. La cruz de Cristo ahora se lleva soportando injusticias, soportando hasta que se hable mal de nosotros, soportando que hasta inclusive nos maltraten, se burlen de nosotros, y ya no digamos que nos lleven injustamente ante las autoridades y que aún nos metan a la cárcel por eso, hermanos. De esa forma ahora se lleva la cruz de Cristo. ¿Qué te parece si, como Simón de Cirene, nosotros alegremente, hermanos, nos ponemos bajo su carga y llevamos esa cruz, y de esa manera poder tener una idea de cómo nuestro Señor cargó la cruz que nosotros debíamos llevar? Aquí dice que Simón de Cirene se detuvo asombrado y expresó su compasión. Bueno, creo que todo esto nos debe llevar a lo dispuestos que debemos de estar nosotros también a llevar la cruz de Cristo ahora. Y cuando escuchó las palabras de simpatía, hermano Arturo, ¿qué profetizó Jesús? Bien, vamos a verlo ahí en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 27 al 31. Lucas capítulo 23, 27 al 31. Le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre vosotros, y esconded, y a los collados, cubridlos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? En ese trayecto hacia el Gólgota, mis hermanos, aquí nosotros vemos que el Señor Jesús, ya cuando Simón de Cirene lleva la cruz, el Señor Jesús oye ahí en esa muchedumbre mujeres que están llorando por él, están haciendo lamento por Jesús.
Pero el Señor Jesús, dice aquí la Escritura, vuelto hacia ellas, les da una profecía que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Que es la profecía de la destrucción de Jerusalén, de lo que iba a venir a esa ciudad. Y el Señor les dice, no lloréis por mí, hijas de Jerusalén, más bien llorad por vosotras Nuestros hijos. y vuestros hijos. Y luego les dice por qué. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Y el Señor al final les dice, porque se hicieron esto con el árbol seco, ¿qué no harán con el verde? Es decir, mis hermanos, el Señor Jesús con ojo profético observó ese momento donde estas mujeres iban a sufrir tanto. Por eso les dijo, lloren por ustedes y sus hijos. Ese tiempo nosotros lo conocemos, por la historia lo registra, ¿verdad? Que fue un tiempo terrible. Pero también el Señor Jesús miró lo que será la culminación de la historia de este mundo. Y nosotros debemos estar preparados también. Porque como dijo él, si hicieron esto con el árbol seco, ¿qué no harán con el verde? Pero ¿de qué días? ¿De qué días estaba hablando el Señor? Pastor Joselito, para no decir nuestras propias palabras, ¿qué le parece si nos comparte el don de profecía para ver de qué días él estaba hablando que vendrían? Así es. El deseo de las gentes en la página 692 dice así: Cristo miró hacia adelante al tiempo de la destrucción de Jerusalén. En ese terrible acontecimiento, muchos de los que lloraban ahora por él iban a perecer con sus hijos. Jesús vio un símbolo de la destrucción final que caería sobre el mundo. No es lo que dice esta nota. Jesús con mirada profética vio adelante el tiempo. Cuando estas mujeres sienten simpatía por Jesús y lloran allí, están ahí llorando por lo que Jesús está pasando. Eso es bueno, sentimos simpatía por Jesús. Pero eso no consoló a Jesús, sino que Jesús les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque el tiempo que viene, no solamente la destrucción de Jerusalén va a ser tan terrible, de tal punto que hasta van a decir bienaventuradas las que no tienen hijos, las estériles. No solamente eso, sino que también dice, lloren porque en el fin del tiempo va a venir un sufrimiento tan terrible para los seres humanos que no van a ser salvos, que se van a perder, que van a sufrir las calamidades del fin del mundo, van a estar tan terribles, por eso deben llorar. Símbolo. Esa es la profecía que Jesús está diciéndoles aquí a estas mujeres. El Señor Jesús ve que sí, Él está pasando por algo terrible, pero más terrible va a ser lo que el mundo va a sufrir. Sigue diciendo la nota, dice, dijo entonces, comenzarán a decir a los montes caed sobre nosotros y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Por el árbol verde Jesús se representó a sí mismo, el Redentor inocente. Dios permitió que su ira contra la transgresión cayese sobre su Hijo amado. Jesús iba a ser crucificado por los pecados de los hombres. ¿Qué sufrimiento iba entonces a soportar el pecador que continuase en el pecado? Hermanos, el árbol verde era Cristo. El árbol seco somos nosotros. Que si Cristo estaba padeciendo por el pecado de los seres humanos que se van a salvar de los arrepentidos, pero aquellos que no alcancen el arrepentimiento, que no busquen el arrepentimiento de los pecados, van a sufrir por su propio pecado. Y con el árbol seco, hermanos, va a caer la ira de Dios. La ira de Dios
cayó sobre su Hijo amado que llevó el pecado de aquellos que se van a salvar. Pero por los que no se salven, la ira de Dios va a caer. Y nosotros, con el simple hecho de dar un vistazo a las 7 últimas plagas posteriores de Apocalipsis, capítulo 15, nos damos cuenta que la ira de Dios viene sobre un mundo que no quiso aceptar el Evangelio, que cuando se le presentó lo negó, se burló. Hermanos, de esa manera el Señor tiene en cumplimiento las palabras de Jesús. Por eso dice que será tan grande el sufrimiento, el dolor para esas personas que dirán, aún llegarán a exclamar a los árboles, a los montes, caigan sobre nosotros y a los collados cubrirnos y escóndenos de la ira de aquel que viene. Eso es lo que Jesús estaba profetizando, no solamente para Jerusalén, sino también para todos aquellos que les tocará vivir en el fin del mundo, lo terrible que será. Y así terminaba la lección explicando estas palabras de Jesús, pastor. Hermano, interesante Jesús, la comparación que hace entre el árbol verde y el árbol seco. Usted bien sabe que un árbol verde es un árbol joven, es un árbol frondoso, un árbol verde es un árbol que tiene, pues es una fuente de vida. En cambio, un árbol seco está listo para ser quemado, está listo para hacer leña de él, y luego que llamas salgan de él. Un árbol seco prácticamente viene a ser una materia para producir fuego. Jesús dice, yo soy un árbol verde, tengo vida, soy una fuente de vida, soy un árbol joven. Jerusalén es como un árbol viejo que ya está seco y está listo para ser condenado. Cuando el año 70 llegue, el árbol seco, que es Jerusalén, estará listo para ser condenado. La condenación caerá sobre la ciudad. Roma vendrá y quemará su ciudad. Y como todo un árbol seco, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Como todo un árbol seco, Jerusalén y sus habitantes van a recibir ese juicio que vendrá. Así que entiendo que tengan compasión por mí, pero les invito a que se compadezcan de ustedes mismos para cuando llegue ese día. Oh, mis hermanos, ese día hasta las estériles, que se considera que están bajo maldición cuando no tienen hijos, hasta ellas van a ser motivo de envidia, porque ellas no van a tener que estar llorando como ustedes lo harán por sus hijos. Sus hijos van a morir. Ustedes son ese árbol seco, un árbol sin vida, un árbol que no tiene energía. Hermanos y hermanas, cómo el Señor, en medio de lo que está experimentando, sufriendo, todavía tiene para dar esta profecía. Todavía tiene para proféticamente decir incluso lo que va a experimentar Jerusalén, y como dice el don de profecía, lo que también experimentaría el mundo al final de los días. Oh, mis hermanos, somos árboles secos. Somos árboles secos. No tenemos fuente de vida. Estamos listos para ser quemados. Necesitamos ver nuestra condición. Jesús lo que está haciendo aquí es hacerles saber, miren su condición. Entiendo que se compadezcan de mí. Entiendo que para la cena del Señor hasta lloren porque se sienten conmovidos. Entiendo que cuando la cena del Señor viene, se sientan consternados, se sientan como tristes por todo lo que sufrí por ustedes. Entiendo eso. Pero les invito, dice el Señor, que se sientan tristes por ustedes. Porque ustedes son un árbol seco
que están listos para ser condenados a menos que se arrepientan de sus pecados. Y es ahí, hermanos, donde yo veo la importancia de que nos unamos al árbol verde. Amén. Para que agarremos de su follaje, que nos unamos al árbol verde, para que agarremos de su energía, de su vitalidad, para que, hermanos, podamos ser también nosotros una fuente de vida, porque en la medida en que Él nos da la vida, tenemos vida. Unámonos al árbol verde, hermanos, porque si seguimos así como árboles secos, solo seremos para el fuego, serviremos solamente para ser quemados. El Señor nos está diciendo aquí que las palabras de simpatía hacia Él, si bien es cierto, no las desprecia, si bien es cierto, no las rechaza, las debemos de dirigir hacia nosotros mismos por la condición en la que estamos. Así que esta mañana vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a estar preparados, porque las cosas que han de venir van a ser, hermanos, difíciles, y muchos van a llorar, pero será triste que muy tarde llorarán. Jesús dijo, ahí será el lloro, dijo, y el crujir de dientes. Pero ¿de qué va a servir, hermanos, llorar entonces? Lloremos ahora ya por lo que tristemente estamos haciendo de mal, y no tengamos que pasar por esta experiencia de decir a los montes que caigan sobre nosotros, o a los collados, hermanos, que nos cubran. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude desde hoy para que cambiemos el rumbo de nuestra historia. Que Dios nos ayude, hermanos, para que el destino final de nosotros lo cambiemos en la medida en que nos juntemos al árbol verde. Amén. ¿Quieren que oremos por eso? Amén. Vamos a pedírselo al Señor. Amén. Padre Celestial, ahora vemos que hay privilegios que pudiéramos tener y no los estamos teniendo Así es, Señor. por nuestra cobardía, por esa Eso sí. manera tan débil de ser como cristianos. Así es. Ahora vemos, Señor, que el privilegio de Simón de Cirene lo podemos nosotros tener diariamente. Lo podemos tener en el lugar de trabajo. Lo podemos tener inclusive en la familia. Y ya no digamos en la iglesia. Y aún lo podemos tener en el vecindario y en este mundo. Ahora vemos, Señor, que el privilegio de llevar tu cruz, muchas veces lo evitamos. Muchas veces no lo queremos llevar. Queremos una corona, pero sin cruz. Hoy vemos, Señor, que es un privilegio llevar tu cruz. Así Que es. es un privilegio sufrir por ti. Que es un privilegio que, siendo cristianos, tengamos que experimentar a veces algunas pruebas duras. Hoy vemos, Señor, que no debemos rehuir la cruz. Más bien debemos gustosamente llevarla, porque tú llevaste la que era nuestra. Señor, te rogamos que analicemos bien cómo es nuestro cristianismo y que nos pongamos dispuestos de aquí en adelante a llevar tu cruz. Sí, Señor. Pero Padre, también queremos decirte ahora que las palabras que le dijiste a aquellas mujeres en ese caminar, en esa vía dolorosa, Señor, entendemos también que son para nosotros esas palabras. Así es, Señor. Y nosotros, Padre, sabemos que somos ese árbol seco, listo para ser quemados. Un árbol viejo. Nosotros sabemos que somos ese árbol. Y sabemos, Señor, que con nosotros se van a hacer cosas terribles. Y si no estamos listos, terminaremos siendo leña, terminaremos siendo combustible. Padre, no sabemos finalmente cómo va a ser nuestro destino final aquí en la tierra. Solo sabemos que nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales mora la justicia. Amén. Pero Padre, sabemos que aquí en la tierra
Si seguimos como árboles secos, no soportaremos nada. Pero si podemos aliarnos contigo, unirnos a ti como el árbol verde, podremos soportar. Señor, solo tú sabes lo que nos va a pasar. Pero si lo pasamos contigo, sabremos que lo soportaremos. Por eso te rogamos que nos ayudes a unirnos a ti, el árbol verde, a tener el follaje tuyo, a tener la vitalidad tuya, a tener la fuerza tuya, a tener, Señor, esa fe y esa vida espiritual floreciente como la tuya. Te rogamos, Padre, que ante todo lo que tú has dicho que vendrá, oh Señor, no seremos como los árboles secos, no seamos como los árboles secos que le dirán a las piedras y a los montes que caigan o les escondan. Señor, te rogamos que en la medida en que estemos a tu lado, seamos más bien de los que levantarán las manos. Amén. Y de los que dirán, este es nuestro Dios, Amén. lo hemos esperado y Él nos salvará. Así es, Señor. Te rogamos, por favor, que nos ayudes a mantenernos unidos a ti siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro